Dios les bendiga, hermanos. Mientras los pequeños se disponen para salir, les invito para que abran su Biblia ahí en el Salmo 37. Mientras usted lo va encontrando, el Salmo 37, vamos leyendo el Salmo 1, versículo 1, en esta versión que aparece en la pantalla, es el texto lema que este año estamos tratando de aprender. En Reina Valera, yo sé que muchos ya lo conocemos, pero ahora el desafío es aprenderlo en esta versión. Léalo conmigo, dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. El día de hoy vamos a tocar el tema de la misericordia de Dios. Usted y yo sabemos que Dios es misericordioso. Y por ahí le están repartiendo unos bosquejos. Les voy a invitar para que puedan llenarlos. Los pueden, si se ocupa una pluma, puede levantar la mano o un lápiz para poder escribir y poder seguir el mensaje, para que así pueda el aprendizaje ser más significativo y usted pueda compartirlo también con otras personas que lo puedan necesitar. Dios es grande en misericordia. Hemos visto cómo Dios nos cuida a pesar de lo que somos, nos ama a pesar de lo que hacemos, está con nosotros, nos cobija, nos guarda, nos ponemos en sus manos y Él responde, no echándonos en cara el ahora ni el ayer. Dios no nos dice, pero es que tú, pero es que hiciste. Dios no nos echa en cara cuando nos arrepentimos de corazón. Él tiene misericordia, es un Dios misericordioso. Y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros nos debe mover, nos debe hacer entender la respuesta nuestra hacia Dios. La Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sí? Buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Dios nos puso el camino para que le encontráramos. No fue nuestra sagacidad, ni la casualidad, ni nada más de que busquemos a Dios, de que hoy estemos aquí, de que anhelemos una comunión con Dios de todos los días. Dios es quien nos busca, quien toma la iniciativa. Dios tomó la iniciativa para crearnos, para manifestarse a nosotros. Y lo conocemos en esa manifestación como un Dios grande en misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, pues muchos no estaríamos aquí, no tendríamos o no seríamos lo que somos, lo que tenemos. Vamos a leer el Salmo 37, de los versículos del 25 al 40. Va a aparecer en la pantalla, es la versión Reina Valera 60, si usted la tiene en su Biblia, la puede leer en su Biblia, lo tiene en su bosquejo, si quiere seguir el bosquejo también, ahí en el papelito que le dieron, ahí viene esta lectura del Salmo 37, del 25 al 40. Vamos a leerlo a una voz, dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Gracias.
Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él espera. Vamos a orar. Buen Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú estás cerca de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Háblanos, haznos entender tu palabra y que podamos responder con fe y con valor a lo que tú nos estás mostrando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos, pidiéndote perdón también por todas nuestras faltas. En Cristo, amén. La misericordia es algo que nos encanta recibir. A lo mejor usted no merecía algo, pero lo tiene. Gloria a Dios. Alguien a lo mejor le entregó algo que se le cayó a usted porque tuvo misericordia. A lo mejor alguien tuvo misericordia de usted y le dejó pasar, ya sea en la calle o en la manejada o en el banco o en la tienda. La misericordia es algo que se da, se regala. Y Dios, que ha sido tan grande misericordia con nosotros, nos invita para que la practiquemos, para que practiquemos la misericordia sin poner peros o sin poner trabas, sin poner condiciones o hacer acepción de personas. El doctor James Dobson, que es un escritor de varios libros sobre la familia y la crianza de los hijos, contó que una vez en la entrada de un convento vio un cartel que decía: totalmente prohibido pasar. Los que atraviesen serán sancionados severamente. Y firmaban las Hermanas de la Misericordia. Menos mal que Dios no es así, ¿verdad? Muchas veces exigimos cosas, pero no somos misericordiosos. Podemos tener cualidades, pero batallamos con ser misericordiosos. Y a lo largo de la Biblia, Dios nos muestra su misericordia. En el huerto del Edén, Dios mostró su misericordia para con Adán, para con Eva. Los cubrió, dictó sentencia, claro, pero ahí va envuelta la misericordia de Dios. A lo largo de la Biblia vemos la misericordia de Dios para con su pueblo, antes para con Abraham, Isaac, Jacob. Vemos la misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y no es algo que podamos ignorar ni que debamos ignorar. ¿Sabe? En el libro de Oseas tenemos un caso muy particular de la misericordia de Dios. Oseas, el profeta de Dios, ¿verdad? Dios le dice a él: ve y toma a esa mujer, a Gomer. Gomer se llamaba la mujer de Oseas. Y tuvo con ella 3 hijos. Y después esta mujer se va de casa, lo deja por otro hombre. Y más adelante dice el relato bíblico que ella se prostituye. Y después de un tiempo Dios le dice a Oseas: ve y toma a esa mujer por esposa, perdónala, tráela de regreso a casa. Gomer avergonzó públicamente a Oseas. Y estoy hablando no de una novela o de una serie, estoy hablando de lo que la Biblia dice, de cómo Dios usa este ejemplo para que nos caiga a nosotros el 20 de que tenemos que ser misericordiosos. Quizá batallamos con ser misericordiosos porque quizá pensamos: el que me la hace, ya no le doy otra oportunidad. Me hacen esto y ya, córtala, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo entender que Dios le haya pedido esto a su profeta en medio de un pueblo chico, como se dice, ¿verdad? Pueblo chico, todo se sabe. Y así está el relato bíblico. Sin embargo, Dios quiere que entendamos que muchas veces usted y yo, como su iglesia, así nos vamos.
nos vamos hacia otros lugares en vez de ir a la presencia de Dios. Nos cautivan otras cosas en vez de que su palabra, su espíritu, la cruz de Cristo nos cautive para seguirle. Y de esa manera Dios quiere que entendamos que a pesar de lo que somos y hacemos, Él sigue teniendo misericordia. Él no nos echa en cara, sí, pero la otra vez, no. Si usted y yo nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Él es grande en misericordia. Se deleita en ser misericordioso cuando agarramos el camino que Él nos ha mostrado. Otro autor llamado Helmut, él cuenta que él, siendo convicto, Jesús tuvo misericordia de él, lo ayudó, le mostró su amor a través de otras personas. Andaba errante como quien no tiene padre, cuenta él. Y él usa una expresión que debajo de muchas capas de barro, Dios lo vio tal cual era. ¿A qué se refiere esta expresión? Bueno, que muchas veces traemos muchas capas, usted y yo. La capa de la angustia, la capa de la soledad, la capa del odio, del rencor, del resentimiento, la capa de miedos o de cuestiones ahí emocionales, que nos cubrimos con esas capas. Pero Dios no nos ve por encima, Dios ve nuestro corazón. Y quiere que usted y yo aprendamos a ver a las personas de la misma manera. No juzgar por la portada, como se dice, o por la fachada, sino intentar pedir a Dios la dirección para ver a ese hombre o esa mujer como Dios le ve. Y es todo un reto, es todo un desafío, porque estamos tan acostumbrados a poner etiquetas. Vamos, le ponemos etiquetas a los cuadernos, a los libros, a los carros, a la bici, a la moto, a la Biblia. Le ponemos etiqueta al celular, a todo. Cuanto más a las personas también a veces. Y en esa costumbre Dios quiere que rompamos con ese molde y que veamos a las personas como Él las ve. A veces decimos, la persona vestida de este color o con este cabello o con esta tez de piel. Pero Dios quiere que veamos más allá, que veamos su necesidad y que podamos atenderla. Por eso, a través de estos versículos del Salmo 37, vamos a poder aprender hoy 5 verdades de cómo Dios quiere que apliquemos su misericordia a nuestra vida. La primera de ellas, por favor, escriba ahí en los espacios en blanco. La misericordia de Dios se asimila mejor a través de los años. La misericordia de Dios se asimila mejor a través de los años. El pasaje dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto, hablando de lo que Dios hace. Tristemente, muchas personas se quedan con las primeras 5 palabras de este versículo. Joven fui y he envejecido. Y ya no puedo hacer esto. Ya se me pasó el tiempo de esto. Quisiera correr, ya no puedo. Quisiera manejar, ya no veo. Y se queda nada más con esas 5 palabras. Joven fui y he envejecido, y se lamentan en vez de contar la misericordia de Dios, de anunciar el poder de Dios a otros. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que la misericordia de Dios tenemos que asimilarla mejor en los años de nuestra vida? Miren, la misericordia de Dios no puede ser solo entendida con la teoría o con los comentarios de otras personas. Usted puede escuchar a personas decir, es que Dios es bien bueno. Dios ha sido misericordioso conmigo, y se levantan personas por acá y dicen, gloria a Dios, gracias por su misericordia. Pero tenemos que experimentarla de manera personal, esa misericordia. La misericordia de Dios, o asimilar la misericordia de Dios, es como aquella persona que por primera vez es llevada a una casa. ¿Sí? A lo mejor usted va con un amigo o una amiga a la casa de ellos, ¿verdad? Y entra ahí en el ambiente donde todos están platicando.
Y todos le dicen a usted que el asado de la abuela es lo mejor. Le cuentan experiencias de reuniones donde si no fuera por el asado, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Los ingredientes del asado le platican. Usted puede oler cómo se está cocinando el asado de la abuela. Pero es hasta que usted prueba, lo saborea y lo compara con otros, que valora el asado que se está comiendo. Así pasa con la misericordia de Dios. Algunas veces o algunos años solo escuchamos de la misericordia de Dios. Solo nos platican de que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero hasta que probamos, porque le pedimos perdón y somos perdonados, porque queremos cambiar y Él nos transforma, porque hay algo que nos duele, pero Él nos sana, hasta que experimentamos entonces esa misericordia, sabemos que Dios es inigualable. Vamos a leer lo que dice el Salmo 37, del 25 al 26. Aquí está en la pantalla, léalo conmigo. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. La misericordia de Dios, Él la demuestra con su amparo. La misericordia de Dios se demuestra cuando nos provee. La misericordia de Dios la demuestra con su cuidado, con su protección. Y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros nos cautiva tanto que no dudamos en darla a otras personas. Si yo no soy misericordioso es porque no he sido cautivado por Dios. Si yo batallo para ser misericordioso, entonces tengo que pensar en cuánto Dios me ha perdonado, cuánto Dios me ama, que a pesar de lo que soy me sigue amando y me sigue prolongando mi vida. ¿Para qué? Para darme otra oportunidad, para que lo busque, para que comparta con otros, aunque sea una pizquita de su bendición. Yo quiero animarles para que seamos esa bendición que Dios quiere que seamos, compartiendo misericordia. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros no se guarda en un cajón, no se mete debajo del colchón, no se cierra bajo llave o con candado, se comparte. La misericordia que Dios ha dado se comparte para que se multiplique, para que su reino se extienda sobre todo. Vamos a leer Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, Dios perdona nuestra maldad. Dios olvida el pecado. ¿Cuándo nos arrepentimos? Claro, cuando le pedimos perdón. Y Él se deleita, Él se goza en extender su misericordia. Si usted como padre y madre, o abuelos o tíos, nos gozamos cuando alguien de la familia reconoce su error, cuando alguien de la familia regresa a casa pidiendo perdón, nos gozamos. ¿Cuánto más Dios se goza, verdad? Porque nos acercamos a Él, regresamos y Él aplica su misericordia para con nosotros. Entonces, la clave para reconocer la misericordia de Dios no es pecar continuamente, sino arrepentirnos de corazón. El arrepentimiento desata la misericordia de Dios. En segundo lugar, llene por favor ahí los espacios en blanco. La misericordia de Dios te impulsa para aconsejar con sabiduría. El que Dios sea misericordioso contigo pone palabras en la boca para aconsejar sabiamente. Los comentarios sobre los que las personas deberían hacer vuelan y sobran.
Todo mundo quiere decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Todo mundo tiene una opinión. Todo mundo quiere hablar, decir, es que deberías, es que yo te aconsejo, es que esto. Pero ¿de dónde viene el consejo que estamos dando o escuchando? Un consejo sabio es difícil de encontrar y también muchas veces es difícil de dar ese consejo porque hay personas que no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero siempre es bueno preguntarnos, ¿qué tanta sabiduría divina contiene lo que decimos? ¿Qué tanta sabiduría divina contiene lo que decimos? Aconsejamos desde lo que somos nosotros, pensamos, desde nuestro daño o felicidad, o desde lo que el Espíritu Santo nos dice. Obviamente que a veces aconsejamos pretendiendo que las siguientes generaciones no cometan nuestros mismos errores, pero queriendo que no cometan el mismo error que yo cometí, ¿hablamos desde mi dolor, desde mi amargura o hablamos la palabra de Dios? Cuando le digo a mi hija, cuidado con los hombres, lo que sigue viene de mi amargura o de la palabra de Dios. Cuando le digo a mi hijo, cuidado con este tipo de personas, lo que sigue viene de mi amargura o de la palabra de Dios. La misericordia de Dios nos ayuda para aconsejar con sabiduría. El hecho de que Dios me haya rescatado de donde me rescató, tiene que poner en mi mente, en cada mente, ese conocimiento y ese valor de seguirlo, de hacer su voluntad. Vamos a leer los versículos del 27 al 29 del Salmo 37. Dice así: así que eviten el mal y hagan el bien, y siempre serán felices. Eso es cierto porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles seguidores. Ellos siempre estarán protegidos. En cambio, los hijos de los perversos serán expulsados de sus tierras. Los justos poseerán siempre la tierra y habitarán en ella para siempre. Miren, lo que podemos y debemos compartir con otras personas tiene que ver con aconsejar que se aparten del mal. No decir, es que pues tú eres joven y pues sí, si quieres vete un rato y luego regresas. Debemos aconsejar lo que dice la palabra del Señor, que se aparten del mal para enfocarse en el bien, aconsejar que el bien trae la verdadera felicidad, aconsejar que Dios es justo y nunca abandona a sus hijos, aconsejar que Él siempre nos protege. Podemos aconsejar que ser justos es la manera que Dios te trae siempre grandes bendiciones. Entonces, solamente Dios puede darnos lo mejor cuando reconocemos su misericordia, cuando compartimos su palabra. Vamos a leer Lamentaciones 3, 22 al 24. Lamentaciones 3, del 22 al 24 dice: el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Entonces, el gran amor del Señor no termina, nunca cambia, nunca falla. Podemos pedir la dirección de Dios para aconsejar su voluntad y no hablar según nos fue a nosotros en la vida, sino hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces la gente no quiere oír porque hablamos lo que nosotros pensamos y no recordamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Lo que yo creo, no. Lo que yo opino, no. La palabra de Dios es la que penetra en la vida de cada uno de nosotros. No lo que yo viví o mi sabiduría humana, sino la palabra de Dios. Por eso, que la misericordia de Dios nos impulse para aconsejar con sabiduría su palabra. Número 3. Sigamos adelante. Llene por favor ahí los espacios en blanco. La misericordia de Dios inclina tu pensar hacia la justicia. El que Dios sea misericordioso me hace pensar en ser justo. El ver que Dios es grande y nos da mucho más de lo que merecemos, nos hace ver y experimentar su justicia. Mi justicia quiere venganza. La justicia de Dios me dice, ama a tu enemigo. Mi justicia dice, no lo voy a perdonar. La justicia de Dios dice, ama y perdona como a ti mismo. Y entonces, por eso somos confrontados con la justicia divina. Cuando la misericordia de Dios se derrama en nuestra vida y entendemos que Dios, no merezco esto. Tu presencia, tu favor, tu gracia, no la merezco, Señor. Entonces, en respuesta a eso, podemos y debemos pensar sobre ser justos a la manera de Dios. Vamos a leer los versículos del 30 al 34 del Salmo 37. Dice así: la gente buena habla sabiamente y sus decisiones son siempre justas. Siempre llevan las enseñanzas del Señor en su corazón y nunca se apartan de ellas. En cambio, los perversos siempre están pendientes de cómo causarle daño al que es bueno. Pero el Señor no abandonará a los justos cuando caigan en manos de sus enemigos. Dios no permitirá que los condenen. Esperen la ayuda del Señor y sigan su camino. Él siempre los protegerá y les dará a la tierra cuando los perversos sean desterrados. Aquí está hablando entonces de la justicia de Dios. Cuando vemos la misericordia de Dios, su bondad, nos mueve para ser como Dios es, para obedecer a Dios y querer practicar su justicia. ¿Cómo reconocemos a una persona justa? Por su hablar. Habla lo que la Biblia dice, decide basado en la Biblia. La palabra de Dios fluye de manera natural en esta persona. Sus acciones reflejan que Dios domina cada rincón de su vida. Vive como dichoso y no como abandonado. Y mientras espera en Dios, sigue haciendo lo correcto y no deja que la maldad se trepe a su cabeza. Como justos o justificados en Cristo, ese debe ser nuestro estilo de vida. En Romanos 5 dice que somos justificados por medio de la fe. Cuando esa fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. Es decir, ya no somos culpables. La maldad no tiene por qué dominar en nosotros. Para que eso suceda, para que la maldad no domine, necesitamos nutrirnos de Dios, su palabra, su presencia, resistir el mal. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:8 lo siguiente: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Entonces, ¿qué es lo que mayormente pensamos? ¿Pensamos en lo bueno? ¿Pensamos en lo justo? ¿O estoy pensando, verdad? Cuando escucho las noticias me pongo a pensar, no, si esto me lo hacen a mí, no, yo sí, o yo reacciono de esta manera, o yo no voy a dejarme. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos interiorizando nosotros? La Biblia nos dice la importancia de pensar en lo verdadero, no en lo ideal, no en lo ideal, en lo que es verdadero. Decir, Señor, yo soy así, ayúdame.
Señor, las cosas de mi familia son así, ayúdanos. En todo lo que merece respeto, para respetar y ser respetado. En todo lo que es justo y bueno. ¿Qué puedo hacer hoy que es justo? ¿A quién puedo amar? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? ¿Qué puedo hacer para mostrar la justicia de Dios y su bondad? Pensemos, como dice Filipenses 4:8, en todo lo que se reconoce como una virtud, no para que nos alaben, sino para honrar a Dios, para que Dios se lleve toda la honra y la gloria. Sigamos adelante. Número 4. Llene por favor ahí los espacios en blanco. Dice, la misericordia de Dios te convence de no pervertirte. El hecho de que Dios me haya perdonado, me haya justificado, el hecho de que Dios me acepte como su hijo, como su hija, debe convencerme de que yo no pertenezco a la perversidad. Mientras la maldad nos invita a seguir abusando, la gracia de Dios nos invita a que no practiques el mal. Mientras la violencia genera más violencia, la misericordia de Dios nos mueve para que modifiquemos nuestros valores. Mientras la perversidad quiere que no pensemos, que no actuemos, sino que todo por instinto, la misericordia de Dios te hace reflexionar en que no somos merecedores de su gran amor. Leamos los versículos 35 y 36. Y esto parece una historia de nuestra época, sin embargo se escribió hace miles de años. Una vez conocí a un hombre muy cruel y parecía que todo le iba muy bien. Tiempo después pasé por donde lo había visto y ya no estaba. Lo busqué, pero había desaparecido. ¿Cuánta gente no se enfoca, verdad, en, es que por qué le va mal, por qué le va bien a los malos? ¿Por qué esta gente que hace esto y lo otro prospera y mira cómo viven y lo que traen? Y nos olvidamos de que Dios tiene su tiempo para todo, de que Dios ahí está trabajando. Y este versículo nos recuerda, ¿verdad?, que podemos conocer o podremos conocer a personas crueles y que parece que la crueldad les eleva a niveles de popularidad, pero tiempo después desaparecen, ya no están, ni su memoria. Entonces Dios quiere trabajar en nosotros para que entendamos que practicar la crueldad no es señal de fortaleza. Dios quiere que entendamos que si rechazamos, o más bien si echamos fuera de nuestra vida la misericordia, va a haber consecuencias que no nos van a gustar. El término misericordia se compone de dos frases. Misery, que quiere decir miseria, angustia, pesar, y cordia. ¿A qué le suena cordia? Cardias, cardiólogo, ¿sí? Corazón. Entonces, tiene que ver con esa empatía por el que sufre, ¿sí?, que nos duele el corazón por ver a otros que están en miseria y hacer algo para ayudarles. Para lograr eso, para ayudar a otros, necesitamos acercarnos a Dios para que nos muestre la manera correcta de ayudar. ¿Cómo estamos ayudando? Hay muchas personas que quieren ayudar. Quieren ayudar, pero quieren salir en las redes sociales para hacerse famosos. O sea, ayudo, pero con esta condición. Dios quiere que ayudemos, pero para extender su reino. Usted y yo necesitamos estar convencidos de hay que ayudar para que otros conozcan a Cristo. No para que conozcan que hay una persona buena que vive en tal dirección, sino para que conozcan a Cristo. La Biblia dice en Isaías 55:7, Isaías 55:7 dice lo siguiente: que el perverso deje de hacer el mal, que el inicuo deje sus malos pensamientos,
que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan al Señor porque Él es generoso para perdonarles. Entonces, no tenemos como que el pretexto de decir, pues es que yo no me siento bien, yo he sido muy malo, o he hecho cosas, ¿verdad? Así y así, así. La clave está ahí en la Biblia. Deja tu mal camino, regresa a Dios. Haz lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer para que limpies tu corazón, para que renueves tu mente, para que ya no batalles con lo que tanto batallamos. Dios no quiere que alimentemos la perversidad de nosotros, porque muchas veces decimos, es una gotita, es una gotita nada más. Pues sí, pero usted no agarra gotitas del depósito del baño para echárselo a su garrafón, ¿verdad? Pues así tampoco debemos agarrar la maldad para echársela a la vida que Dios nos da para vivir. Dios nos invita para que echemos fuera la malicia de nuestra vida y nos dejemos transformar por su poder. Dios puede cambiar, Dios puede cambiarme, Dios puede hacer lo que yo creo que no se puede. Dios puede darme una nueva visión para que cuando vea a una persona no la etiquete, para que cuando pase por alguna situación no me atemorice o enoje o acobarde o salga con otra cosa que no es de bendición. Dios quiere transformar mi vida, porque a veces pensamos que los perversos son los que están en la cárcel porque mataron, robaron, hicieron cosas innombrables. No, la perversidad empieza con gotitas, pero cuando dejamos que llene el depósito, pues ahí vienen las malas consecuencias a nuestra vida. Que la misericordia de Dios entonces nos impulse para decir, ¿sabes qué? Dios es tan bueno, Dios me perdona, Dios me está cambiando, que no quiero darle lugar a la maldad. Porque la maldad dice, hazle, prepara una buena venganza, mira lentamente y cuando menos se dé cuenta, órale. Pero la justicia de Dios dice, perdona, ¿sí? Tira eso todo y bájale para que se vaya. La justicia de Dios te invita a sanar y perdonar, a que ya no guardemos ese rencor que está hirviendo dentro de nosotros y que nos distrae. Y que por estar pensando, ¿verdad?, en esa maldad, no vivimos la bendición de Dios ni hacemos el bien que Dios quiere que vivamos. Y número 5, llene por favor ahí los espacios en blanco. Dice, la misericordia de Dios nos enfoca en su salvación. El que Dios sea bueno, agradable, misericordioso con nosotros, nos tiene que enfocar en que es que Dios me quiere salvar de algo grande, de algo terrible. Dios quiere salvarnos de muchos males. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, nos salva de la condenación eterna. Dios quiere salvarnos de la casa del chamuco. Y no estoy hablando de una cantina o de un salón. Dios quiere salvarnos de la casa del diablo. Dios quiere sacarnos. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos vida eterna, tenemos vida nueva, tenemos un lugar en el cielo asegurado. Cuando amamos a Dios, entonces Dios nos ama y nos salva de amar la vanidad. Cuando nos dejamos transformar por Dios, Él nos salva de seguir una vida sin sentido y sin propósito. Cuando dejamos que Dios nos sane, nos salva de caminar rotos y amargados sin disfrutar sus bendiciones. O sea, la salvación de Dios se extiende a todos los terrenos de nuestra vida. No solamente tenemos salvación
para estar en el cielo, sino que desde ahora, ya que somos salvos, Dios quiere trabajar en nosotros para que nuestra vida cambie y usted pueda sonreír y disfrutar cada instante, cada momento, y que el dolor del pasado ahora sea un testimonio de la transformación de Dios. Que usted pueda deleitarse en alabar a Dios, en invitar a otras personas a que también lo hagan. Vamos a leer el Salmo 37, del 37 al 40. Son los últimos versículos de este Salmo. Sigan el ejemplo de la gente buena y honesta, porque su futuro está lleno de paz. En cambio, los criminales serán destruidos, serán expulsados de sus tierras. El Señor salva a los justos, les da fuerza en los momentos difíciles. El Señor los ayuda y los salva del peligro. Él los protege de los perversos porque han buscado refugio en el Señor. Entonces, si Dios ha sido bueno con todos nosotros, sigamos el buen ejemplo. Sigamos el buen ejemplo que Él nos muestra. Si Dios nos ha mostrado misericordia en la vida, sigamos el buen ejemplo de honestidad que nos llena de paz. Todos sabemos que hacer lo correcto nos llena de tranquilidad. Cuando usted hace lo que Dios le está pidiendo, usted siente paz. Y no la puede explicar, pero hacer lo correcto, aunque sea decir no, llena nuestra vida de paz. Porque el tener misericordia también a veces implica aprender a decir no. Ser misericordioso no quiere decir que tengamos que pasar todo o ser 100% tolerante. Por ejemplo, si un niño de usted o niña tiene gripa, está enfermo de la garganta y le pide un helado, un boli, una nieve, usted por misericordia le va a decir no, porque cuida su salud. Y muchas veces solamente entendemos la misericordia como que sí puedes, sí puedes. Ah, gracias, qué bondadoso, qué misericordioso, sí puedo. También la misericordia de Dios se extiende cuando Él nos dice, cuidado, no vayas por ahí. La misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, entonces, a pesar de lo que somos, debe darnos fuerzas para obedecerle, para servirle, para adorarle, para compartir con otras personas su gran amor. Hebreos 4:16. Vamos a leerlo. Dice así: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Dios nos invita para que estemos cerca de Él y podamos conocer lo misericordioso que es. Miren, en las escuelas sucede algo muy curioso. El primer día o la primera semana, muchos maestros se muestran ante el grupo firmes, estrictos, sí, así como que poniendo sus reglas. Y conforme van pasando las semanas o los meses, van agarrando confianza y van relajando un poquito. Pero muchas veces esa técnica o esa táctica es para poner límites dentro del grupo para ganarse un poco el respeto y la confianza de los alumnos. Dios nos invita para que nos acerquemos a Él y le conozcamos. Cuando los alumnos se van acercando al profe o a la profe y la van conociendo, van diciendo, ah, no era tan regañona, ah, mira, es bien buena onda, ah, mira, es bien platicadora. Cuando usted y yo nos acercamos con confianza a Dios y le vamos conociendo, conocemos y experimentamos su misericordia. No nada más de oídas, ah, es que yo escuché a la hermana o al hermano decir de la misericordia. Dios quiere que experimentemos de primera mano su misericordia. ¿Por qué? Porque le pedimos perdón, porque le pedimos ayuda, porque nos humillamos ante Él, porque reconozco mi carencia, porque sé dónde fallo y le suplico a Dios que me ayude.
Y entonces Dios me fortalece, Dios muestra su perdón y su amor, Dios muestra su misericordia y me saca adelante. No lo merezco, pero tengo el amor de Dios. No lo merezco, pero tengo la salvación de Dios. No merecemos muchas cosas, pero Dios nos dice, bien, buen siervo. Esa es la misericordia de Dios. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios. Y el que Dios sea así no es un permiso para pecar. Es un permiso, o más bien es una etiqueta para que le conozcamos mejor. Lo que Dios hace es un llamado para que nos arrepintamos. Por eso lo que Dios nos invita a entender y el desafío que Él pone delante de nosotros es que su gran misericordia nos invita para que Él siga trabajando en nuestra vida. Él quiere seguir trabajando en nuestra vida, que nuestra fe se fortalezca, que nuestro conocimiento de Dios no sea pues de un Dios que está allá en los cielos y nosotros acá en la tierra y pues un día le vamos a ver. Dios quiere que le conozcamos mejor, quiere que entendamos y creamos que Él está aquí con nosotros, que Él está todos los días con nosotros, que su Espíritu Santo nos fortalece, nos habla. Y debemos agudizar nuestros sentidos para escuchar y para saber su voluntad. La misericordia de Dios nos tiene que mover a una relación más cercana con Él. Y no pensar, bueno, como Dios es misericordioso, pues entonces yo puedo estar aquí o estar allá o esto y lo otro. Al rato regreso, Dios. No, la misericordia de Dios es para que yo me quebrante, para que podamos acercarnos confiadamente al Señor, sabiendo que Él nos escucha. Vamos a orar. Y ahí en su lugar, quiero invitarle para que ore. Dios es grande en misericordia. ¿Qué le hace a usted pensar y hacer esta verdad? Dios es grande en misericordia. ¿Cómo estoy respondiendo a esa grande misericordia que Él tiene conmigo, con cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo? Señor bendito, mira, aquí estamos delante de ti. Tú sabes, Señor, que anhelamos tu presencia. Queremos que tú sigas mostrándote misericordioso, que perdones nuestras faltas que te estamos confesando, que renueves nuestras fuerzas, que fortalezcas nuestra fe, que tu presencia no sea parte de nosotros. Señor, ten misericordia, que el pecado no domine, sino que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y que sea nuestro anhelo escucharte. Ten misericordia, Señor, de nosotros y danos la oportunidad de ser diferentes en cuanto a crecer y madurar en ti, en cuanto a no alejarnos, no hacerte a un lado, porque grande es tu fidelidad, Señor. Cada día podemos ver que tu misericordia es grande, tu bondad, Señor, es inigualable. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a darte, Señor, lo mejor. No lo mínimo, lo mejor, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Nada podemos esconder. Tú lo ves todo y sabes todo de nuestra vida. Te rogamos que sigas teniendo misericordia para que podamos hacer las cosas mejor, para que podamos regresar a ti, para que confesemos delante de ti nuestra gran maldad, para que tú nos cambies, nos sanes, nos transformes, Señor, porque te necesitamos muchísimo. Como iglesia, Señor, necesitamos mucho de ti. Sánanos, transfórmanos, síguenos mostrando, Señor, tu bondad.
en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.